cesárea. ¿Listo? Cesárea es un tema básico en ginecología, es lo primero que ustedes van a hacer cuando lleguen a su práctica quirúrgica. Entonces les traigo un video introductorio del procedimiento como para que a grandes rasgos entiendan qué es y entro a explicarles. La cesárea es una manera de dar a luz a un bebé cortando a través de la piel del abdomen de la madre. Aunque las cesáreas, partos y cesáreas, son procedimientos quirúrgicos relativamente seguros, solo se deben realizar en circunstancias médicas adecuadas. Algunas de las razones más comunes para practicar una cesárea son: si la larga o los pies del bebé están en posición para salir primero, invertido; si el hombro del bebé está en posición para salir primero, transversal; si la cabeza del bebé es muy grande para que pase por el canal de parto; si el trabajo del parto se prolonga y el cuello del útero no dilata hasta 10 centímetros; si la madre tiene placenta previa, cuando la placenta bloquea el canal de parto; si hay indicios de sufrimiento fetal, que es cuando el feto está en peligro debido a que disminuye el flujo de oxígeno hacia el feto. Algunas causas comunes del sufrimiento fetal son compresión del cordón umbilical, compresión de los vasos sanguíneos principales en el abdomen de la madre debido a su posición de alumbramiento, enfermedad materna debido a la hipertensión, anemia o enfermedad cardíaca. Como muchos procedimientos quirúrgicos, las cesáreas requieren el uso de anestesia. Por lo general, la madre recibe una epidural o el bloqueo espinal. Ambos medicamentos adormecerán las extremidades inferiores, pero la madre permanecerá despierta. Si es necesario que el parto sea rápido, como en el caso de una emergencia, es probable que le administren anestesia general a la madre, lo cual la hará dormir. Durante la cirugía, se realiza una incisión en la parte baja del abdomen, seguida de una incisión realizada en el útero. No hay dolor relacionado con estas incisiones debido a la anestesia. El médico abrirá el útero y el saco amniótico. Después, el médico saca al bebé cuidadosamente a través de la incisión hacia el mundo exterior. El procedimiento generalmente dura unos 20 minutos. Después, el médico saca la placenta y cierra con puntos las incisiones en el útero y en la pared abdominal. Normalmente, la madre es dada de alta del hospital en unos cuantos días, a menos que surjan complicaciones como infecciones en las heridas. Una inquietud que tienen muchas mujeres es si podrán dar a luz por parto normal después de una cesárea. La respuesta depende de cuáles fueron los motivos para hacer una cesárea en primer lugar. Si se realizó por un problema que ocurrió una sola vez, como la comprensión del cordón umbilical o que el bebé venía de nalga, entonces la madre puede tener un parto normal. Por lo tanto, siempre y cuando la madre haya tenido uno o dos partos anteriores por cesárea, con una incisión uterina transversal baja, y no hay otras indicaciones para realizar una cesárea, ella es una candidata para tener un parto vaginal después de una cesárea, también llamado BBDC. Las cesáreas son seguras e incluso pueden salvar las vidas tanto de la madre como la del bebé durante los partos de emergencia. Las mujeres embarazadas deben estar preparadas para esta posibilidad. Recuerden, en los partos no es solo el método del parto lo que importa, sino también el resultado final: una madre y un bebé saludable. Listo. Entonces, ahí a grandes rasgos, muy grandes rasgos, ustedes alcanzan a entender cuál es el objetivo de una cesárea, que yo lo hice. ¿Cuál es el objetivo? Jugos al respeto. Ok, ¿qué más? Sí, ¿qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá. ¿Me dan los nombres de las personas que han patentado? Ya.
Gracias, conocimiento. Listo, entonces, el objetivo de la cesárea es poder hacer la extracción del bebé del abdomen de la mamá de una manera segura. ¿Cuándo se utiliza? Cuando hay complicaciones, bien sean maternas, bien sea del bebé. ¿Cuáles pueden ser esas complicaciones? Las vamos a especificar. Hola, ¿cómo estás? Las vamos a especificar más adelante, pero algunas son la posición del bebé, que la mamá presente preeclampsia, que es una alza de tensión durante el periodo gestacional. Entonces, eso nos puede complicar, o que la mamá tenga estrechas pélvicas. Entonces, eso nos puede complicar que sea un parto normal. ¿Estrechas pélvicas? Sí, cuando tiene VIH también, porque el bebé se puede contaminar del virus por el canal vaginal. Por eso es de manera más segura cuando la mamá tiene VIH que el bebé nazca por cesárea. Entonces decimos o la definimos como una intervención quirúrgica en la cual se extrae el feto y la placenta de la cavidad uterina mediante el abordaje abdominal. ¿Cuáles son los músculos que vamos a intervenir en una cesárea? Vamos a trabajar sobre los músculos rectos del abdomen. Estos músculos, cuando la mujer está en periodo de gestación, se distienden hacia los lados y se empieza a pronunciar mucho más la línea alba. Esta línea alba que ustedes ven acá es un punto de referente anatómico cuando estamos en un procedimiento quirúrgico. ¿Listo? Pero ¿qué es importante acá? Pues vamos a intervenir los músculos rectos del abdomen. Tenemos dos tipos de cesárea. Una cesárea que puede ser programada y la otra cesárea que es de urgencia. ¿Cuándo una cesárea es de urgencia? Cuando la mamá tiene preeclampsia severa, cuando el bebé ha perdido peso o tenemos sufrimiento fetal, o el bebé tiene circulares del cordón umbilical en el cuello, pues tiene riesgo de ahogarse y tenemos que hacer una cesárea de urgencia. ¿Cuándo es programada? Pues cuando la mamá decide que quiere tener su hijo por cesárea y no quiere un parto vaginal. ¿Listo? Que ya es programado por el ginecólogo. Importante aquí el papel que juega la placenta y la función de la placenta. Entonces, ¿qué entienden ustedes por placenta? Placenta. Es como el saco que protege el bebé. Ese saco Como un órgano que se desarrolla durante la gestación. Ajá. Exactamente, entonces es un tejido que se desarrolla durante el periodo de gestación y va a ser el que protege al bebé de todos los agentes externos, incluso de los mismos agentes que pueda producir su mamá y lo puedan afectar. Y lo provee de oxígeno y nutrientes también. Sí, a través del cordón umbilical, pero eso ya es función como tal del cordón, que a través de él fluye la sangre oxigenada para la placenta que va a nutrir al bebé. Entonces, importante, la placenta es una estructura que está de manera temporal en el cuerpo de la mujer durante el embarazo y permite aislar la circulación materno-fetal. ¿Qué quiere decir? La circulación de la sangre de la mamá no es la misma que va a recibir el feto en la placenta. ¿Listo? La sangre que llega a la placenta, que le llega al niño, es sangre purificada. Le da nutrientes al feto, evita que sea atacado por el sistema inmune de la mamá e interviene en la producción de gonadotropina crónica y en la primera etapa del embarazo para asegurar la adecuada implantación. ¿Listo? Si hay un buen desarrollo de la placenta, tenemos un primer buen trimestre del embarazo y de ahí en adelante pues, se considera que va a ser un embarazo exitoso. La placenta del cordón umbilical son la conexión que hay entre el bebé y su mamá, vuelvo y les digo. A través del cordón umbilical lo que va a pasar son nutrientes y la sangre oxigenada para que ese bebé pueda sobrevivir. Tiene dos caras, la cara materna, que también se conoce como corión frondoso, que tiene vellosidades adosadas al útero, y la cara fetal, que es el corión liso, y es del cual se desprende el cordón umbilical. Esta es la cara fetal y esta es la materna. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que está, esta cara es la que está adherida al útero, y esta es la cara que está adherida al útero, y esta es la cara
que es la que está protegiendo el bebé. Puede la mamá presentar acretismos placentarios, que son 3, cuando hablamos de placenta acreta, percreta o increta. Cuando la placenta presenta alguna de estas 3 patologías, no puede haber un embarazo exitoso, porque ella no va a cumplir la función de proteger el bebé, sino que ella está buscando métodos de escape. Entonces es una placenta disfuncional. ¿Listo? Cuando hablamos de una placenta acreta, quiere decir que las vellosidades de esa placenta se están insertando directamente en el miometrio. Una placenta percreta, las vellosidades alcanzan la serosa peritoneal e incluso penetran la cavidad abdominal y pueden invadir órganos anexos. ¿Cuál sería el órgano que primero se invade? La vejiga. Entonces se pegan. ¿Listo? Las dos. Y cuando hablamos de una placenta increta, hablamos de que las vellosidades penetran en el interior del miometrio. Entonces solamente la percreta va hacia afuera, porque las otras dos buscan es invadir las paredes del útero. Para la cesárea tenemos indicaciones tanto maternas como fetales como mixtas, que quiere decir que dependen de los dos, de la mamá y del bebé. En las maternas está la desproporción cefalopélvica, entonces eso quiere decir que la mamá tiene una pelvis muy pequeña, el niño viene grande y la cabeza del bebé no va a pasar por ese canal vaginal. Pues ahí tenemos que hacer cesárea. Estrechez pélvica, que es lo mismo, distosia de partes blandas, malformaciones congénitas, cirugías previas del útero, distosia de la contracción, placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta. ¿Qué quieren decir indicaciones maternas? Que estas complicaciones solo dependen del estado de salud de la mamá y las provoca la mamá. No tienen nada que ver con el feto. ¿Me hago entender? Sí. Cuando hablamos de las fetales, ya son complicaciones del bebé y no necesariamente la mamá está mal, y por esa razón hay que hacer cesárea. ¿Como cuáles? Macrosomía fetal. Ese bebé viene con la cabeza muy grande. Entonces, así la mamá tenga un canal vaginal apto para un parto vaginal, si la cabeza del niño está muy grande, es mejor hacer cesárea. Prolapso del cordón umbilical, sufrimiento fetal, embarazo prolongado, malformaciones fetales incompatibles con el parto o cesárea post-mortem. ¿Qué quiere decir embarazo prolongado? ¿Qué entienden ustedes por eso? Que dura más de lo que debería. ¿Se han escuchado a esas mamás que dicen, no, ya estoy en tiempo, ya se me pasaron las semanas y nada que nace? Porque no dilatan el cuello. Si no hay dilatación del cuello uterino, no hay dilatación del canal vaginal, entonces hay que hacer cesárea, porque el bebé hay que sacarlo ya. Bueno. Y las mixtas, entonces, desproporción cefalopélvica puede ser por 2 cosas. La mamá tiene la pelvis pequeña, el niño viene grande. Entonces por eso es mixta. Preeclampsia o eclampsia, embarazo multi, los cuantos son gemelos, bueno, no he visto uno de trillizos, pero es más sano para la mamá por salud y por vida de la mamá que sea por cesárea y no por parto vaginal. Infección amniótica o inmunización materno-fetal. Hay otro tipo de complicaciones, aparte de esas 3 clasificaciones que vimos, que son las absolutas o las relativas. ¿Qué quiere decir? Estas absolutas dependen del estado de salud de la mamá o de las complicaciones que haya presentado durante su embarazo, durante su gestación. Y las relativas puede que se presenten, puede que no se presenten de acuerdo al concepto del ginecólogo según los controles que haya tenido la mamá. Entonces, dentro de las absolutas están antecedentes de perinoplasias y fístulas. ¿Qué quiere decir? Que es una complicación de la mamá, porque le han hecho procedimientos previos seguramente y tiende a ser fístulas. Cardiopatía severa. ¿Eso qué quiere decir? Si la mamá tiene una cardiopatía severa o es el bebé que tiene una cardiopatía severa, sí o sí se sabe que se va a hacer cesárea. No hay chance de pensar que puede ser un parto vaginal. ¿Eso?
podálica del bebé. ¿Qué quiere decir presentación podálica? Que tiene pies de corto. ¿Quién da más? Sí, primero los pies que la casa. Sí, pero ¿cuál es? ¿Cómo así? No viene vertical, pero de corto. Eso. Sentado, pero están más abajo los pies que la cola. ¿Sí? Entonces, lo primero que se asoma en el cuello van a ser los pies del bebé. Desproporción prematuro o de la placenta, desproporción cefalopélvica, distosia de anomalías de la contracción. Estas anomalías de la contracción hacen referencia a la contracción que debe presentar la placenta cuando tiene el bebé. De acuerdo a esas contracciones, es la cantidad de sangre que va a entrar a la placenta para que nutra al niño. Estrechez pélvica, feto macrosómico, miomas cervicales y presentaciones de situaciones anormales. Los miomas cervicales, ¿por qué pueden ser una indicación absoluta del necesario? ¿Qué dicen ustedes? No permite la dilatación del cuerpo. Uno. Sí, bien, ¿qué más? ¿No O debes fluye la nombre? luz del papá. ¿No debes nombre? Bueno, Esteban. Si me dice que son miomas cervicales, ¿dónde están ubicados? ¿En qué parte del cerebro? En el cervix. No permite la contracción. Más que la contracción, no permite la dilatación. ¿Listo? ¿Están ubicados anatómicamente? Por eso la semana pasada vimos anatomía. Yo les dije, si ustedes no tienen anatomía clara, de aquí para adelante va a ser una pesadilla. Si ustedes tienen anatomía clara, va a ser más suave la hora. Y si hablamos de las relativas, entonces, están antecedentes de pérdidas de fetos, que esa mamá ya haya perdido bebés. Entonces, por seguridad de ella y del bebé, es mejor hacer una cesárea. Que haya un cáncer cervical, ¿por qué puede ser una relativa? Un cáncer cervical. Cervical, bebé, bueno, estamos hablando del cervix, ¿no? No, no está. Puede estar invadido por el tumor. Depende del avance que tenga ese SCA. Puede que el bebé nazca por cesárea o puede que salga por el parto, por vía vaginal. ¿Listo? De que depende de lo que les digo, qué tan avanzado es el cáncer. Eclampsia, periodo expulsivo prolongado, presentación podálica, sufrimiento fetal, tumores pélvicos. ¿Por qué tumores pélvicos? Obstrusos, pasos. No. ¿Dónde está ubicado el útero? La cavidad pélvica. En la cavidad pélvica. Y si hay tumores pélvicos, ¿de qué depende que yo pueda o no hacerlo necesario? El del tamaño. No, ¿De dónde no están somos de ubicados? voluntarios, ¿De dónde están del ubicados? tamaño de los tumores y la cantidad de tumores. ¿Sí? Si hay tumores muy grandes, ¿qué tengo que hacer? ¿Cesárea o parto natural? Cesárea. Si los tumores son pequeños y son más nuevos, voluntad de la paciente, indicación de interrupción pretérmino y pueden intervenir otras cosas como que el cuerpo y el cuello del útero tengan una primigencia precoz o de edad avanzada. ¿Qué quiere decir? Que el útero no está lo suficientemente desarrollado para albergar un bebé y que mantenerlo, que quiere decir que la mujer es muy joven, muy chiquita, ese útero todavía no está desarrollado, o al contrario, es un útero muy maduro y en cualquier momento ese bebé puede morir. Porque no, según lo que dicen los ginecólogos, lo ideal es antes de los 40 años. Hay mujeres que a los 46 años, 50 años han tenido sus bebés, pero eso también depende del estilo de vida de la mamá, de la genética de la mamá, de los cuidados que tenga. Digamos que no podemos establecer una fecha, una edad puntual.
pero pues ya después de los 50 sí ya es muy muy complejo. Indicaciones de la cesárea por urgencia, entonces que esté el bebé en grave estado general, que haya sospecha de rotura uterina, hemorragia intensa, desprendimiento precoz de la placenta, prolapso del cordón o pérdida grave de bienestar fetal, anteparto e intraparto. Hay mamás que tienen su embarazo de manera normal, sus controles normales, no presentan preeclampsias, nada, pero ya digamos que en la última semana el bebé empieza a perder peso sin que la mamá tenga la atención alta. Eso también es una indicación de cesárea. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si la mamá no está preparada, si el cuello no está hidratado, pero el bebé está perdiendo peso, tenemos que sacar ese bebé a partir de ahí. De la cesárea de urgencia, entonces, hay diferentes urgencias. Hay urgencias categoría 1 y vamos a llegar hasta la categoría 4 de urgencias. Entonces, van subiendo su nivel de gravedad. En la categoría 2, entonces, está la distosia, que es el parto estacionado, anomalías de la posición, equilibrios fetales, desproporción cefalopélvica y trastornos del descenso fetal. Fracaso de inducción, es decir, se hizo la inducción de parto y no se logró, entonces hay que pasar la cesárea. Situación transversa, que quiere decir que el bebé está atravesado, no está en posición de nacer, ni está podálico ni está cefálico, está atravesado. Prematuridad extrema. Prematuridad extrema estamos hablando antes de la semana 36. De la semana 36 hacia atrás es prematuridad extrema. Todavía el bebé no está totalmente desarrollado. Tumores previos, presentación de deflexión, ¿qué quiere decir? Que el niño viene de frente o de cara. Si el niño viene de frente o de cara, es un riesgo que él nazca por parto vaginal porque se va a lesionar. Entonces, por eso es más seguro para él que nazca por cesárea. Pérdida de bienestar fetal. En la categoría, ya ahí pasamos a categoría 4, entonces hablamos de una placenta previa oclusiva o tumor previo, presentación anómala, que es de nalgas, situación transversa persistente. ¿Por qué? Porque hay bebés que están transversos y si ustedes, no sé si ustedes han estado cerca de una materna, cuando les hacen controles o cuando están con el ginecólogo, que ellos los tocan y tratan de moverlos. ¿Sí? Los tocan y como que los empujan para ver si ellos se acomodan y pueden tener la ubicación anatómica que debe tener para nacer. Cesárea iterativa, embarazos múltiples, restricción de crecimiento intrauterino, que es lo que yo les decía, que se bajan ellos de peso, llegan a un punto donde no siguen subiendo de peso, sino que ellos empiezan a disminuir. La ganancia de peso es muy demorada, la disminución de peso es veloz. Y generalmente un bebé cuando nace, durante los primeros 8 días, bajan aproximadamente 500 gramos. Lo más normal es que ellos vuelvan a subir, pero si ellos no recuperan ese peso, pues ya tienen que hacer plan canguro y una serie de cosas que pues depende de la forma como ese bebé haya nacido para que suba otra vez el peso. Sospecha de desproporción cefalopélvica, algunas malformaciones fetales, macrosomía, infecciones maternas y cesáreas acordadas o consensuadas, de las programadas. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dormidos? Profe, porque el ¿Pereza? bebé baja de peso. O sea, ¿qué quiere decir también con la placenta? No porque un bebé así sea término y no haya problemas con la placenta, él va a bajar de peso cuando nace. Porque el periodo de adaptación del cuerpo al ambiente externo genera resistencia. Pero durante, o sea, dentro del... Ah, dentro del bebé, sí, eso ya es por la placenta. Es disfuncionalidad de la placenta. ¿Por qué? Por el cordón umbilical están pasando los nutrientes suficientes a causa de que la mamá tiene tensión alta. Cuando hay tensión alta, ese cordón se cierra y no permite el paso de nutrientes. Entonces el bebé empieza a decaer, a bajarse. ¿Y se cierra como por un reflejo del mismo? Sí, pero es por la tensión alta. Entonces, como la función precisamente de la placenta es esa, proteger el niño. O sea que eso va de mano con la preeclampsia. Sí. Profe, ¿por qué se da un embarazo ectópico? Porque ya se ha hecho ligadura de trompas y hay fecundación. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, al haber fecundación, después de haber hecho una ligadura de trompas, el óvulo no va a viajar a donde tiene que llegar, que es al útero, sino que se queda en la trompa. Pero ahí va creciendo. Pero se puede estallar, o sea, ahí no va a sobrevivir. Se fecunda, pero ahí no va a sobrevivir. Y es una complicación. ¿Listo? Profe, una pregunta.
a la mamá como a los 4 meses se le hace lo que se llama TAC. Ujú. Y digamos, si ella lo resiste, digamos, a los 4 meses, pero ya no alcanza, el bebé está demasiado grande para que pase por su zona pélvica al nacer, es necesaria una de urgencia, una cesárea de urgencia. O programar. Ahora, indicaciones habituales de la cesárea a demanda. ¿Qué quiere decir? Son las indicaciones que más se ven en un servicio de urgencia ginecológica. Por miedo a dolor o miedo a parir. Hay mamás que son como muy temerosas. Miedos de mamá, miedo a sentir esos dolores, las contracciones. Y dice, ay, no, a mí no me ponga a trabajo de parto, a mí no me ponga a dilatar, a mí pásame cesárea de una vez. Entonces, porque van como con la idea de tener parto vaginal. Pero de ver las demás sufriendo, dicen, no, mejor hagamos eso. Por temor a complicaciones maternas durante el parto, por temor a complicaciones después del parto, por temor a complicaciones fetales, por miedo al forceps u otros instrumentos obstétricos, pero digamos que estos ya son mitos, ¿sí? Porque alguien me dijo, porque mi prima le pasó, porque mi mamá me contó. Entonces como que ellas se asustan y a última hora definen que quieren mejor una cesárea. Porque dicen estar a su derecho de elegir el tipo de parto, y es verdad, bajo la Constitución nosotros decidimos cómo queremos tener nuestro hijo, y por comodidad de convivencia familiar o personal. Es bueno manejar el antibiótico durante el parto, durante la cesárea. Se debe manejar antibiótico profiláctico y más si hacemos una cesárea. Siempre en cualquier procedimiento quirúrgico se debe manejar un antibiótico profiláctico. ¿Por qué? Porque el paciente está expuesto en cualquier momento a adquirir una infección, bien sea por el procedimiento quirúrgico, bien sea por una complicación intraoperatoria o por una infección nosocomial. Entonces, se debe manejar. ¿A qué ayuda el antibiótico? Una reducción de morbilidad infecciosa. Existe una reducción del 60-70% de endometritis y 30-65% de infección en una cesárea. Por eso es bueno manejar antibióticos. Para la herida quirúrgica en pacientes que se administran antibióticos profilácticos, tanto en pacientes con cesárea electiva o de urgencia, se recomienda un antibiótico de espectro limitado como una cefalosporina de primera generación para la profilaxis en la operación de cesárea, y la evidencia reciente sugiere que la administración adicional de acitromicina a la cefalosporina reduce aún más la endometritis y la infección de la herida. ¿Listo? ¿Qué es endometritis? Inflamación del endometrio. ¿Por qué? Infección. ¿A qué hace referencia itis? Inflamación. ¿Por qué se da la inflamación? Siempre que un tejido se inflama es porque está Infectado. lesionado o infectado. ¿Sí? Lo más seguro después de un procedimiento quirúrgico es que la piel se ha inflamado, porque sufrió un corte, porque se le pasaron puntos. Pero si no se enrojece y no se acalora, es normal. Pero si ya esa inflamación va con fiebre del paciente o que la herida está caliente y supurando, quiere decir que está infectada. Entonces, por eso es importantísimo manejar antibiótico, y más en una cesárea. ¿Cuántos planos anatómicos se manejan o se inciden en una cesárea? Desde la pared. Desde la piel. Son 7. Entonces, imagínate si yo intervengo en una paciente, le hago 7 cortes y no le administro antibiótico. Yo entendí antibiótico durante el embarazo. No. Pero dije, En el no, procedimiento. Profe, ¿cómo lo En el administra? procedimiento. ¿Cómo lo administra? ¿Intravenoso? Ese es intravenoso. En el momento del procedimiento. ¿Qué vamos a llevar para nuestra cesárea, para nuestro procedimiento? Gasas, una sonda vesical. Esa sonda vesical depende de la institución donde ustedes estén. ¿La lleva enfermería o la lleva instrumentación? Depende de la institución donde ustedes estén, la circula enfermería o la circula instrumentación. ¿De qué depende? Pues el protocolo que se tenga en esa institución. Si la circula instrumentación, usted la circula a su mesa y usted le coloca la silocaína jalea para cuando el cirujano la vaya a colocar en la vejiga. Si la maneja solamente enfermería, ellos son los encargados de llevarla a la sala, lubricarla y entregársela al ginecólogo para que la coloque. Guantes, paquete de ropa, compresas, hojas de bisturí 20,
calcitromado, picril, apósitos, equipo de cesárea, platón, jeringa de 10. ¿Listo? Esa jeringa de 10 es para tomar muestra del cordón umbilical. Esa jeringa la van a colocar sobre su mesa de mayo sin el émbolo. Ustedes la destapan, le colocan la aguja, le quitan el émbolo. Porque para el momento de tomar la muestra del cordón umbilical, ustedes pasan el reservorio de la jeringa sin el émbolo. Después de que toman la muestra, le colocan el émbolo y la entregan a enfermería. ¿Listo? ¿Para qué la muestro? ¿Para qué? Para medir los niveles de TSH del cordón umbilical, o sea, del bebé. ¿Listo? Porque el bebé recién nacido yo no lo puedo pinchar. Pero esa sangre que está en el cordón umbilical es la que él recibió. Entonces de ahí tomo la muestra de TSH. Arreglo de mesa. El único arreglo de mesa de derecho en ginecología es el de cesárea. Los demás arreglos de mesa son izquierdos. ¿Listo? ¿Qué van a tener en su mesa? Mango de bisturí, tijera de Metzen, tijera de Mayo, Kelly's, Rochester, Babcock, Alice, disecciones, separadores separados. En su mesa de reserva, ¿qué va a tener? Lo que le quedó del equipo, la valva del separador, las espátulas, caucho, electro, portagujas y lo que le haya quedado el paquete de ropa. Si se dan cuenta, es un procedimiento muy básico. Y lo que decía el video es verdad, máximo 20 minutos, media hora dura una cesárea. Por eso es que deben moverse mucho. En condiciones normales, si es una cesárea de urgencias, puede durar 10 minutos, máximo 15. Porque ¿cuál es la urgencia? Salvar la vida del bebé, entregarlo a pediatría y estabilizar a esa mamá. ¿Listo? Las espátulas de Velasco, entonces si ustedes se dan cuenta, no sé si han tenido la oportunidad de ver las reales, solo conocen las que hay acá abajo. Ellas vienen como un poquito cóncavas, son cucharillas grandes, ¿sí? O sea, tal cual como ustedes las están viendo acá, son cucharillas grandes. ¿Qué es lo importante, lo que yo les decía la semana pasada? Que esta parte de la valva no vaya a quedar detrás de la oreja ni partiendo la oreja del bebé, debe quedar sobre la oreja, idealmente. Porque pues es un bebé que hasta ahora va a salir al ambiente externo, esa piel es muy frágil, no lo podemos maltratar y con cualquier cosa ellos se corta. Aunque esto es rombo, esto es totalmente rombo. Pero pues no, la idea no es lesionarlos. ¿Sí? No, depende de la posición del bebé. Hay muchos ginecólogos que no les gusta utilizarlas. Lo que pasa es que nosotros las manejamos y las llevamos porque son, digamos que muy auténticas de gineco para una cesárea. Pero depende de la posición del bebé, depende del gusto del cirujano. Hay muchos cirujanos que meten la mano, los tocan, dicen no las necesito, no las saques. Simplemente de acá arriba necesitan que les hagan presión para que la cabecita salga y ellos poderlos tomar y sacarlos. ¿Sí? Entonces, no es camisa de fuerza, no quiere decir que si no hay espátulas de Velasco no podemos hacer cesárea, no, a menos que el cirujano pues la exija. ¿Listo? Técnica quirúrgica, entonces se hace un lavado ginecológico que debe durar aproximadamente 5 minutos. ¿Cuál es la forma de hacer el lavado? Como ustedes lo están viendo acá. Entonces, en la parte superior se parte de aquí y siempre, si ustedes se dan cuenta, el lavado es De adentro hacia afuera. del centro hacia afuera. Yo tengo que barrer todos los microorganismos que están sobre la zona operatoria. ¿Listo? Después de hacer este lavado, se le va a pasar a la paciente la sonda de Nélaton. Esa sonda siempre deben purgarla y deben probarla. ¿Están ubicados en qué es una sonda de Nélaton, cierto? ¿Todos? No. La sonda de Nélaton es esa amarillita que tiene una vía de administración para colocar la jeringa, tiene otra vía y tiene un balón. ¿Se acuerdan? Sí. Ese balón, por fábrica, debe venir bien. Pero han habido ocasiones y complicaciones en que cuando se coloca en la solución salina, ese balón se estalla. Y si ese balón se me estalla dentro de la vejiga, es una complicación terrible para el paciente. Porque tienen que traer urología a reparar esa vejiga.
Entonces, por eso es importante que siempre, antes de pasar esas sondas, se purguen y las prueben los valores. La sonda, dependiendo del calibre, le dice a usted cuánto le puede inyectar, si 10 o 15 o 20 cc. Entonces, siempre prueben esas sondas. Si la pasa enfermería, pues ya es responsabilidad del enfermero que la pasó, si la purgó, no la purgó, si la probó, no la probó. Pero usted como instrumentador debe hacerlo de manera ética y responsable, siempre prueben esas benditas ondas. Entonces, abajo la sonda le dice 10 cc, entonces ustedes cogen 10 cc con la jeringa, se los colocan, conectan la jeringa a la sonda, colocan los 10, si el balón se infla perfecto, no tiene ninguna fuga y no se estalla, vuelven y lo desinflan y están seguros de que esa sonda sirve para el paciente. Y están ustedes tranquilos, ¿listo? Porque en alguna complicación que le llegue a pasar algo al paciente por esa sonda y que le hayamos pasado nosotros, en descargos el cirujano dice, pero es que el instrumentador no la probó, él me la pasó, él debía estar seguro de lo que me pasó, si no la probó, ya no es culpa mía. Entonces siempre asegúrense de todo lo que ustedes le pasan al cirujano. Profe, me pregunto, ¿por qué lesiona la vejiga al estallar? Por la presión. Como eso es una bomba, un baloncito, y tú no la estás viendo, porque después de que pasa a vejiga, tú no la estás viendo, simplemente le estás inyectando. Si ya tiene alguna fuga y se estalla, puede lesionar las paredes de la vejiga y puede generar alguna fuga de la vejiga en el impacto. O sea, como si tú metes aquí en una bolsa una bomba y la estallas. Entonces, por la presión del aire, la puede lesionar. ¿Listo? O puede lesionar algún ureter. Entonces, Sí, me imagino que hay que siempre curarse la en salud. inyección, cuando uno mete la sonda, ¿siempre la misma queda en la misma parte o se va más hacia el fondo de la vejiga? O No, qué ella es siempre queda en la sí. misma parte. Pues la idea no, después de que pasa el balón, máximo 1 centímetro. Ya 2 centímetros es llegar a la pared de la vejiga. 1 centímetro máximo. Y fijarla, ustedes deben fijar, o sea, ustedes no la van a fijar, porque la sonda la fijan aquí en esta parte de la pierna. Con un. Ay, siempre se me olvidaron una cosa blanca. Fixo, pero generalmente lo hacen con espadadrapo, porque el fixo se humedece y se despega. Entonces el espadadrapo se fija más a la piel. Eso es contaminado, porque usted ya no puede meter la mano. Pero usted como instrumentador tiene que ver que esa sonda esté fijada. Y no que cuando vayan a cerrar las piernas de la paciente para ponerla en posición y vestirla, esa sonda quede suelta porque en cualquier momento se puede salir. Y si esa sonda con ese balón inflado se sale, imagínense, peor. Entonces verifiquen siempre que esa sonda queda fija. ¿Cómo la fijan? Entonces, lo que les digo, con un pedazo de espadadrapo la pegan a la pierna de la mamá. ¿Listo? Es cuestión de que ustedes estén pendientes de su paciente. Cuando ustedes entran a cirugía, lo único importante no es la mesa ni no contaminarse. Hay que ver qué están haciendo con el paciente. Bueno. Entonces, vamos a hacer incisión de fine steel, que es esta verde que ustedes están viendo acá. ¿Listo? Es la más utilizada. ¿Hay otros tipos de incisiones? Sí, pero digamos que la más utilizada es la fine steel, en pared abdominal. Si hablamos de histerotomías, es decir, las incisiones en útero, que las vamos a ver más adelante, las pueden hacer en T, invertida, en sonrisa, como quieran. Pero aquí la más utilizada, Fanes, ¿listo? Es la indicada para cesárea, no para pomera, para cesárea. La hacen con mango de bisturí 4 hoja 20, esto aquí está mal, mango de bisturí 4 hoja 20. Profundizamos los planos, hacemos hemostasia. ¿Con qué se hace hemostasia? Con lápiz de electro. Si hay algún vaso sangrante constante, lo pinzan con una Kelly y lo cauterizan con el electro. Creo que la incisión siempre es la misma porque hay personas que le quedan más grandes, más grandes que otras. Depende del bebé. Depende del bebé. Depende también de las medidas de la mamá. ¿Sí? Generalmente se toma la distancia de espina ilíaca al centro. Y de aquí para acá, para llegar a este punto, ellos toman la medida con una Alice. Entonces, toman el centro, pinzan y la ponen hacia este lado. Donde de aquí la combinación de las dos mandíbulas de la pinza, marcan. Vuelven y toman de acá hacia este lado, hacen lo mismo
marcan acá y ellos ya saben que de acá a acá va la incisión. ¿Sí? Entonces eso depende de cómo haga el marcaje el cirujano. Y siempre se hace como en la misma parte porque hay personas también que le quedan más abajo, ¿no? No, siempre se hace en esta misma parte. O sea, aquí como te dice, del pubis hacia arriba 3 centímetros, es lo que ellos deben marcar. Entonces, ¿qué abordajes tenemos? Fan steel o de incisión vertical. Esta no es tan común. Se las doy para que la conozcan porque existe en la literatura y algún día la verán. Depende del cirujano. Pero la que más se maneja, vuelvo y les digo, es fan steel. ¿Por qué? Porque aparte que la mamá viene con su complicación materna, va a tener a su bebé, después tiene que amamantar, tiene que arrullar, tiene que caminar y le va a hacer esta incisión en la pared abdominal. Ella tiene que sentarse, pararse, acostarse, muy incómodo. Es más estética, claro. La más cómoda para el postoperatorio es este, se los digo por experiencia propia. A mí me tuvieron que hacer cesárea al día siguiente y yo estaba caminando perfecta, pero por el tipo de incisión, porque si hubiese sido una de estas, uno dura mínimo 8 días ahí, porque el solo sentarse le duele. Entonces esta es mucho mejor, a menos que sea pues que usted le llegó esa mamá en código rojo y tiene que entrar ya y no le importa esa la incisión que le ocurra, bueno, es la única forma válida, pero si es una programada, idealmente que sea fans. Después de hacer la incisión, dijimos que vamos a profundizar los planos. Entonces, ¿qué planos tenemos? Piel, piel, tejido celular subcutáneo, fascia, músculos. ¿Qué músculos? Rectos. Y aponeurosis. Para llegar al útero. ¿Sí ven que ya llevamos 5 planos? Útero es el sexto y placenta el séptimo. Por eso les dije que eran 7. Después de hacer la incisión, colocamos la valva para poder retraer y proteger la vejiga. ¿Y qué? La pared Bueno, eso ya es segundo plano. Digamos que aquí lo que más me interesa es la vejiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de hacer la incisión en útero, que esto se llama histerotomía, eso es pregunta fija en puertas. ¿Cómo se llama la incisión en útero? Histerotomía. En forma de sonrisa la hacemos para la cesárea. Podemos lesionar la vejiga. Entonces, por eso es importante colocar la valva. Entonces, aquí con esta incisión se hace apertura del útero. Esa histerotomía la pueden hacer, esta que es la más común, la Montoquet, la pueden hacer transversa, pero no es tan cómoda, porque al momento de sacar el bebé, esta incisión limita más el espacio que esa. ¿Sí? Esta le da mayor apertura al útero. La pueden hacer en T invertida, pero ya es demasiado invasiva para un útero, ¿sí? Porque se va a dividir el útero casi en 3. Hay otra que es corporal clásica, también esto depende mucho de la ubicación del bebé y el tamaño del bebé. Y la hay en U. ¿Listo? Corporal clásica puede ser medial o superior, como esta que están viendo acá. ¿Listo? Son los tipos de incisiones que se pueden hacer en útero para la cesárea. Después de haber hecho la incisión en el útero, se hace apertura del saco amniótico con una pinza Kelly. Entonces ustedes van a encontrar una bolsita corrugada que es la placenta. La van a coger con una Kelly y la van a pellizcar. Haciendo ese pellizco y ya se rompe. Y hay que tener lista la succión porque es donde empieza a salir todo el líquido amniótico que está protegiendo ese bebé. No, ese es el vértice. Esa frasecito blanco es el vértice. El líquido amniótico sale, el agua que sale de ahí, ¿sí? De la placenta, es el líquido amniótico. Aspirando ese líquido amniótico, entonces se abre ya de manera digital, el cirujano ingresa los dedos al brujito que hicieron con la Kelly, abre más esa placenta y busca la posición del niño, entra la mano y empieza a tocar y busca la posición del bebé para saber si necesita espátulas o no y poder hacer el alumbramiento del niño. ¿Vamos claros hasta ahí o hay dudas? Cuando ustedes vean que esos bebés nacen o salen, los van a ver blancos.
con una capa blanca por encima. Eso es una capa grasosa que los protege a ellos de infecciones y les humecta la piel dentro del útero. Eso se llama vérnix. Que es otra pregunta que les hacen. ¿Qué tiene acá el bebé? ¿Cómo se llama esto? Ese es el vérnix. Vérnix. No per, no per. V-E-R-M-I-X. ¿Qué es capa blanca? Es la capa blanca que recubre el bebé. ¿Listo? Cuando nace. Entonces ya les dije que depende de la posición del bebé y elección del cirujano si hace o no posicionamiento de las espátulas de Velasco. Hace la extracción del feto de la cavidad uterina, o sea, saca el bebé, nace ese bebé. Para que ese bebé nazca, ustedes son fundamentales. Uno como instrumentador tiene que estar pendiente del tipo de incisión que se hizo, del tamaño de la incisión y ver la cabeza del bebé a ver si va a salir por ahí o no. Generalmente la incisión es más pequeña, ellos no dejan mucho espacio para que el bebé salga tan fácil, entonces uno en los bordes de la incisión, hagan de cuenta que esta es la incisión, ¿me están entendiendo? Sí. Y en esos ángulos hay que poner los dedos y ayudar a abrir un poquito más para que ese bebé pueda sacar la cabeza. Y el cirujano lo pueda tomar y lo pueda sacar. Ellos generalmente lo toman así, ponen la mano en esta posición, acá en la cabeza del bebé y lo sacan. Para que esa sacada, esa extracción del bebé no sea tan traumática, ahí es donde le digo que nosotros debemos ayudar a que esa piel abra más, a que esa herida abra más, para que el niño salga más fácil, ¿listo? Y no lesionarlo, no tener que jalarle tanto la cabeza. Se hace la extracción del bebé de la cavidad uterina y se le hace estimulación respiratoria autónoma del bebé con compresa. Hay bebés que apenas nacen gritan, hay otros que ni se sienten, nace y entonces hay que estimularlos con la compresa. Hay algunos que les pegan, no es como antes que les daban pues la nalgada, no, ahorita es un poquito más amable la cosa, se les pegan un poquito en la cola o los mueven, les hablan. Hay muchos ginecos que les hablan, hola, bienvenido, no sé qué, mamá, ¿cómo se llama? Se lo muestran a la mamá y hay momentos que ellos ya toman aire y como que ¡guau! Y empiezan a llorar. Entonces ya ellos empiezan a hacer la adaptación al medio, porque ellos vienen de un medio acuático. Acuérdense que les dije que abrimos la placenta y sacamos todo ese líquido amniótico. O sea, ellos vienen nadando. Ellos salen a un medio nuevo donde tenemos que estimularlo y cuando él toma aire y llena sus pulmones, digamos que el reflejo del cuerpo es ese, el llanto. Además por el cambio de temperatura y muchas cosas pues, que cambian ahí. ¿Sí? ¿No es dolor? No, es el cambio de adaptación, ¿sí? Del medio. Hay algo respecto a la circulación de la sangre cuando lloran, especialmente, ¿no? Corazón nuevo. Más que cuando lloran es cuando nace el niño, hay que esperar 1 minuto para hacer el pinzamiento del cordón umbilical. ¿Por qué 1 minuto? Porque no apenas nazca el niño yo puedo cambiar. ¿Qué creen ustedes? Porque necesita adaptarse al ambiente y pues, si se le quita el cordón no va a poder respirar de manera óptima. No. Creo que es el paso de la sangre, Sí. la dirección. ¿Qué más? Es como, creo que si no Por ahí va la cosa. que aún depende de la placenta y hasta que no dependa del medio ambiente, no se puede cortar el cordón umbilical, se puede pinzar. No tanto que depende del medio ambiente. Cuando él nace, hay que esperar 1 minuto para que esa sangre que está en la placenta corra a través del cordón y como que circule en el cuerpo del niño para que él tenga cómo defenderse. Porque si yo le clampeo el cordón apenas él nace, le corto el paso de oxígeno y puedo provocarle un accidente cerebrovascular al bebé. Porque acuérdense que esa sangre es oxigenada y es el único nutriente que él tiene. Entonces generalmente ellos nacen, se espera 1 minuto, hay unos que a los 40 segundos ya están cortando, pero pues digamos que el tiempo máximo es 1 minuto para poder hacer el clampeo del cordón umbilical, el corte y poder entregar el bebé a pediatría. ¿Sí? Cuando nace el bebé, entonces esperamos 1 minuto y hacemos doble clampeo con Rochester del cordón umbilical. Si ustedes se dan cuenta, yo no dicto la técnica quirúrgica paso a paso. A medida que yo les voy contando, les voy dando la técnica. Vayan tomando apuntes, es mi consejo. Ahí no es que se utiliza la... No, es con Rochester.
doble clampeamiento de Rochester y cortan en medio de las dos Rochester. Hay una Rochester que se va a ir con el bebé, porque ustedes cortan y le entregan el bebé al pediatra. Entonces ya ellos se lo llevan para terminar el periodo de adaptación, pero esas Rochester se las tienen que dejar a ustedes. Cuando ustedes recojan, acuérdense de pedir esa Rochester y la tijera, porque a veces se entrega también una tijera de Mercy. La otra Rochester queda pegada al cordón umbilical que todavía viene de la placenta. Entonces con esa Rochester se entorcha y se empieza a sacar la placenta. Ahí alistamos un platón, se le pasa al cirujano o se coloca sobre la paciente para poder dejar esa placenta que va saliendo ahí. Sale la placenta y hay que empezar a aspirar porque sale mucho coágulo, mucha sangre, hay que empezar a aspirar y hacemos una primera limpieza intrauterina. Ahí es donde ustedes hacen su primer recuento parcial en la cesárea. En la cesárea se hacen 2 recuentos, o bueno, 3. El inicial, el parcial que es ahorita que les estoy diciendo cuando el bebé nace y se saca la placenta, y el tercero que es el final. ¿Listo? Hasta que ustedes no tengan ese recuento parcial completo, no entreguen el Vicryl para pagar punto. Porque ha pasado que ellos piden compresas, limpian el útero, meten una compresa, piden otra, vuelven y limpian, sacan la segunda, pero la primera nunca salió. Y el recuento se lo dan completo después. Pasan la paciente, la miran, no sé qué, claro, ahí apareció, está la compresa ya metida dentro del útero. Entonces vaya usted, busque a esa mamá otra vez y pase la cirugía y ahora otra vez todo para salir esa compresa, no es justo. No es justo con ella, es más riesgo de infección, más riesgo de complicación postoperatoria. Entonces, hasta que ustedes no tengan ese recuento parcial completo, no entreguen el punto. Ahora, no se pueden demorar mucho haciendo ese recuento. Pasas, te piden compresa. Pues tú debes tener en cuenta cuántas compresas tienes en tu mesa y cuántas estás entregando al cirujano. Y tú vas haciendo tu recuento. No sé, vamos a hacer un ejemplo. Empecé con 15 compresas. ¿Cuántas puse sobre el paciente para iniciar cirugía? 2. O sea que ¿cuántas me quedan en la mesa? 3. Empecé con 15. Puse 2 sobre el paciente. ¿Cuántas me quedan en la mesa? 13. Voy a contar la que tengo en la mesa de reserva arriba. ¿Cuántas me quedan en la mesa? 12. Listo. Llegué al punto donde ya nació el bebé y me están pidiendo compresas para limpiar el útero. Me pidieron 3 compresas para limpiar el útero. ¿Cuántas tengo en la mesa? 9. Listo. Tengo que tener en cuenta que yo debo tener 9 acá y 3 deben salir de allá. Entonces están pendientes de que esas 3 salgan. Cuando ustedes vean que salen esas 3 compresas, dicen al auxiliar, ayúdame a hacer un recuento parcial. Y ya saben que es el recuento rápido. Entonces te miran en la caneca y te dicen, tengo tantas abajo. Ustedes miran rápido, ¿cuántas tengo arriba? Listo, sí, me da las 15, digamos. No se pueden demorar tanto. Pues la auxiliar también tiene que colaborar mucho. Por eso uno siempre no debe ser el mejor amigo, pero sí siempre debe manejar buenas relaciones con los auxiliares. Porque es trabajo en equipo. Siempre. Ya cuando usted tiene su recuento parcial completo, ahí sí entrega el punto de Vicryl 1 o cromado 1 o 0 para que ellos hagan el primer plano de la histerografía. ¿Cómo se llama el cierre del útero? Bueno, entonces aquí me voy a volver un poquito. Miren la posición en que ellos toman el bebé para poderlo extraer cuando vienen en posición cefálica. Cuando vienen en posición podálica, aquí el riesgo ¿cuál es? La cadera del niño. Porque antiguamente las parteras recibían los niños por canal vaginal de esta manera. Los niños venían podálicos. Los jalaban y había gente que ya cuando crecía tenía una pierna de que más larga que la otra o la cadera descuadrada. Pero era por eso, por la manipulación cuando ellos nacían. Entonces vamos a hacer el pinzamiento del cordón umbilical con 2 Rochester, corte del cordón umbilical, tema de muestra de TSH con la jeringa, paso de oxitocina por parte de anestesia para el alumbramiento placentario. ¿Qué es el alumbramiento placentario? Sacar esta placenta del útero, tenerla en un platón, ese es el alumbramiento placentario.
¿Por qué la oxitocina? Porque después de hacer o al momento de la cesárea, después de que el niño nace, y depende también del estado de salud de la mamá, este útero pierde tono. El útero, como ustedes estudiaron, súper juiciosos, saben que el útero está compuesto de, bueno, son 3 capas, pero esas 3 capas son ¿qué? Que es tejido fibrótico, es grasa, tejido liso, eso quiere decir que es que no. Oigan, nos hemos quedado 8 días y parece que nunca nos hubiéramos visto. Muscular. El útero es un órgano netamente muscular. Sí, tiene miometrio, perímetro, endometrio, pero todo es músculo. Cuando ese músculo crece, porque estaba cuidando un bebé, sacan ese bebé y sacan la placenta, ese músculo debe volver a su tono normal. Haga cuenta que usted pone una bomba y la infló y la volvió a desinflar 3 meses después. Lo ideal es que cuando esa bomba se desinfla, el útero mantenga su tono, o sea que los músculos sean duros, se mantengan y que le den la forma que debe tener el útero. Pero hay úteros que no, que quedan fofos. ¿Vean así? Desmayan. Como cuando una bomba dura inflada mucho tiempo, ustedes han visto, no sé, después de una fiesta, si uno deja la bomba eternidades y se va desinflando, solo le queda toda jugada, tal cual le queda el útero. Eso quiere decir que el útero no tiene tono. Para darle tono al útero hay que administrarle oxitocina. Si a pesar de administrarle la oxitocina a la paciente, ese útero no coge tono, quiere decir que ese músculo no se fortalece y no coge forma, es cuando tenemos que hacer la técnica de, ¿quién ha escuchado eso? De Manchester, que es pasarle un cerclaje al útero con sutura, como amarrarlo por todo lado para apretarlo y que la sangre, para que se apriete y se asegure ese útero, para que los vasos se llenen otra vez de sangre y el útero vuelva a coger tono. Ese es el objetivo. ¿Es temporal? Sí, es temporal. La idea es que el útero coja tono. Si a pesar de la maniobra el útero no coge tono y la paciente sigue sangrando, nos tenemos que ir a histerectomía. Profe, o sea que por eso es que la barriga queda como muy inflamada. ¿Señora? Por eso es que la barriga queda muy inflamada. Sí, claro, hay úteros que quedan inflamados, pero digamos que tienen tono, entonces no hay problema, no hubo complicación intraoperatoria. Y poco a poco va bajando, ¿Señor? Tengo 2 preguntas. ¿La oxitocina es un vasoconstrictor? Sí. Y es por eso porque que... le da fuerza al útero. Y la otra, si o sea, no es para siempre ese cerclaje, ¿tienen que reintervenirla para sacarla? No. Esa es la maniobra que se hace dentro de la cirugía de urgencia, ¿sí? Entonces, ellos, no, aquí ya pasamos de los 20 minutos, porque tenemos una complicación intraoperatoria. Aquí ya nos vamos, ya no fue cesárea porque ya el bebé ya nació. Ahorita ya que necesitas, salvar a la mamá. Porque si este útero no coge tono, si los vasos no se cierran, ella se me va a desangrar. Las arterias uterinas aquí están pulsando y toda la sangre se me está saliendo. Si yo no logro que este útero coja tono y se cierren esos vasos, esta mamá se me va a desangrar y me va a tocar transfundirla. Entonces, eso es una maniobra de momento. Entonces, se cerra el útero, se asegura, se amarra para que, lo que te digo, ese útero coja otra vez cuerpo. Ellos le dan 2, 3, máximo 5 minutos. Si ese útero no coge forma, hay que informarle a la mamá lo que está pasando, hay que informarle al familiar afuera y nos vamos a histerectomía. No podemos esperar que nos dé la autorización porque esa mamá se nos puede morir en cualquier momento, se está desangrando. Y a enfermería y anestesia empiezan a mirar qué tanta sangre ha perdido esa mamá para ver si tenemos que empezar a buscar unidades de sangre para transfundirla después del procedimiento. Entonces por eso es importante el tono del útero. ¿Esto se ve mayormente en pacientes ya nuevos? No, independiente de la edad que tenga la paciente. O sea, no es tan común igual. O sea, No es tan común, pero se puede Pero pues presentar en puede cualquier pasar. momento. ¿Cómo se dan cuenta ellos? En la sola limpieza del útero, ellos ya se dan cuenta qué tono tiene ese útero. Si lo pueden cerrar o si hay que hacer alguna maniobra o piden oxitocina porque dicen, siento el útero muy blandito, ponme oxitocina. Sí, es Y cuando anestesia con lo la pone. mano y siente como que... que está poco, como decía la profesora, ahí ya Ajá. tiene más. ¿Listo?
Bueno, y entonces vamos en el alumbramiento placentario, lo que les dije, entonces esta placenta sale y se recoge en un platón. Hay que preguntarle siempre al cirujano si esa placenta va para patología o no. ¿De qué depende si esta placenta va para patología o no? Pues de las complicaciones que haya tenido la mamá durante la gestación o de los antecedentes que tenga esa mamá. Entonces el cirujano dice, no, sí, el ginecólogo, mándeme la patología. Entonces hay que informarle al auxiliar que esa placenta va para patología. Si dice que no, que para el gato, igual usted no la bote de su mesa hasta que cierre piel. Nada sale de la mesa quirúrgica hasta que cierre piel. ¿Listo? Eso sí, llévenselo como ley de instrumentado. Usted no bote nada si el cirujano le diga para el gato. Bueno, para el gato, pero bastante. Hasta que cierre piel, boten cosas. Antes, ¿listo? Limpieza de la cavidad uterina manualmente con compresa. ¿Qué hora es? Estoy súper amañada. 2:42. No, espérense. Limpieza de la... ¿Qué? ¿Están aburridos? No, estoy entretenidísimo. Ustedes. Limpieza de la cavidad uterina manualmente con compresa. ¿Sí ven lo chévere de tener una clase donde ustedes participen? O sea, preguntan y todos aprendemos. Pero si solamente estuviera hablando yo, ya estaban profundos. Sutura del útero en 3 planos. Con cromado, puede ser Vicryl, eso depende del gusto del cirujano. Hay unos que hacen un plano con cromado, otros con Vicryl, otros hacen todo con cromado, otros hacen todo con Vicryl. Pregúntense. Sí, lo que pasa es que cambia por el nombre del fabricante, pero lo mismo. Puntos musculares perforantes cruzados que se reparan con pinzas Kelly. Eso que dice acá es lo que ustedes están viendo acá. Pasan los puntos, pero dése cuenta que aquí en el ángulo tiene reparado con una Kelly. Y en este otro ángulo también tiene reparado con una Kelly. ¿Por qué razón? Porque como esto sangra tanto, aunque ustedes lo ven bonito, ya que entran a la cirugía no entienden nada, que todo se ve rojo. Como esto sangra tanto, se pierden los ángulos de la incisión. Entonces tienen que reparar al lado y lado para reconocer los ángulos y poder pasar el segundo plano. ¿Sí? Entonces aquí pasan el punto, anudan y la cola la reparan. Siguen cerrando y aquí lo mismo. Pasan el nudo, pasan el punto, anudan y reparan lo que queda y quedan las 2 Kellys puestas. Entregamos el segundo punto de Vicryl para hacer el cierre de segundo plano y cuando ellos lo van a arrancar desde acá o desde acá, desde donde arranquen, ya quita reparo para pasar ese punto y se va y cuando llega acá quita el otro reparo porque ya saben que es hasta ahí y cierra y listo. Los primeros puntos, o sea, el primer plano de puntos es perforantes, puntos perforantes cruzados. El segundo plano es con puntos musculares invaginantes continuos. ¿Listo? Esto se lo preguntan generalmente a los internos de medicina o a los residentes. Entonces dice el ginecólogo, ¿qué punto estoy pasando? No, pero yo sé que usted está de más negativo. No me pregunte más. Entonces ahí sale el estudiante brillante de instrumentación. Dice, no, doctor, esos son los puntos perforantes cruzados, porque está cerrando el primer plano. Y algunos manejan el tercer plano o un tercer punto, que son puntos continuos serosos. Se hace verificación de hemostasia y corte de los reparos que tienen acá. Limpieza de cavidad, goteras parietocólicas, entonces ellos otra vez piden compresa y se suben por acá, secan, se suben por acá, secan, sacan la compresa y se la devuelven otra vez. Recuento de material, cierre de aponeurosis, cierre de piel, cierre de herida y colocación de apósito. Se acabó. ¿Entendieron necesario? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿cómo verifica la hemostasia? Después de que cierran toda la herida, verifican que no haya sangrado. Pero aprietan. No, simplemente miran. Después de pasar los puntos, miran, pasan compresa. Ahora, bueno, para secar acá es importante que la compresa ustedes no la pasen así. Simplemente toca, como dicen en los tutoriales de maquillaje, a toquecitos. ¿Sí? Entonces, se coge la compresa y le hace así. Porque así no haya sangrado, si tú pasas la compresa duro, lesionas la capa superficial y te sangra. Entonces van a empezar a cauterizar lo que me está sangrando. Pero si tú secas suave, se van a dar cuenta que no pasa nada. Si hay vasitos sangrantes, lo mismo, cogen con Kelly
tocan con electro, cauterizan ese vasito y ya, nos fuimos. Aquí hay venitas que se dilatan, o arterias chiquiticas que se dilatan. Entonces las cogen y las cauterizan para que no les sangre más. Ellos dicen que para que no llore más la herida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro? Entonces, si yo los bajo a hacer necesaria, la hacen. Ok. Tienes abierta la herida. Entonces vas a pasar el primer punto con la sutura. El primer hilo de sutura que tú vas a pasar. Entonces aquí pasan el punto, alan, con la colita anudan, dejan una colita cortica y ahí prenden una quema, que es esta que tú estás viendo acá. Y aquí cierran el primer plano. Chan, 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 chan. Llegan aquí al otro extremo, al otro ángulo y hacen exactamente lo mismo. Entonces, el último punto, anudan, jalan, cortan arriba al ras de la aguja y ese hilo que quedó lo pinzan con otra quema y tienen los dos reparos. Cuando vas a hacer el segundo plano, entonces pasan el primer punto al segundo plano y ya puedes quitar este reparo y cortar esa cola. Y cierran el segundo y llegan acá y hacen lo mismo. ¿Sí? ¿Ya? Sí, como de referencia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿De esto? ¿No? ¿Puedo seguir? Aquí, si no estoy mal, ya es el procedimiento completo para que lo puedan ver. Hay cosas de este video que ustedes van a ver y ya no se manejan. Lo que me interesa no es que miren las mesas, sino el procedimiento quirúrgico. Se realizan los pinal que el cirujonilo y que se manejan con unas pinzas llamadas portaagujas. La pared abdominal que el cirujano debe atravesar para penetrar en el abdomen está constituida por estructuras musculoaponeuróticas que revisten el peritoneo parietal. Las capas más externas son la piel y la grasa. Los músculos rectos anteriores del abdomen, situados por debajo de la aponeurosis, quedan separados por una línea conjuntiva. Finalmente, el peritoneo o capa que reviste la cavidad abdominal. La musculatura lateral, así como los vasos epigástricos, no suelen interferir en esta operación. Previamente a la intervención, se pincela la piel con solución antiséptica y se cubren con paños estériles. La apertura del abdomen se realiza mediante una incisión transversa baja denominada de Pfannenstiel, seccionando la piel, la grasa y seguidamente la aponeurosis, encontrándose entonces los músculos rectos anteriores. Incisión con bisturí de la piel. Formación de un ojal en la grasa y separación digital. Lo que está haciendo es el tejido celular digital. Eso ya no es. Pero ahí ustedes van a ver clarita la lineal. Lo que yo les dije era referente a la foto. Incisión de la aponeurosis y separación en ambos sentidos laterales, apareciendo así los músculos rectos Acá, y los piramidales. aquí, Van a ver la lineal. Eso que está contando. Así como ves en el dibujo, van a ver la lineal. Tracción con pinzas del borde superior e inferior de la aponeurosis para separarla de los rectos anteriores y aquí mediante disección. a despegar. Sección con tijera de la unión conjuntiva central, con lo que se consigue la amplia liberación músculo-aponeurótica. Separación de ambos músculos rectos, quedando expuesto el peritoneo parietal. Tracción con pinzas. Pero sí es como. Y sección con tijeras
penetrando en la cavidad abdominal. Ampliación roma de la apertura peritoneal, introduciendo la valva suprapúbica de Doyen, Si ven que las venitas con están lo que se dilatadas, consigue ¿arterias? un excelente campo Cuando no se operatorio. corta es que eso empieza a sangrar ya. Para penetrar en la cavidad uterina, se procede a la sección del peritoneo visceral a nivel de la plica vesicouterina, liberándose el segmento uterino inferior a través del cual se accede al interior del útero. Se amplía hacia ambos lados la incisión segmentaria, apareciendo la cabeza del feto. Su extracción se realiza abarcando la zona parieto-occipital y empujándola hacia la apertura segmentaria. Esta maniobra se puede practicar de forma manual en unos casos y en otros con ayuda instrumental empleando una rama de forceps. La misma espátula de Velasco. Extracción instrumental de la cabeza Quiero decir que están utilizando las espátulas. ¿Sí? Cuando les dicen que es instrumental. y liberación de una vuelta del cordón umbilical que rodea al cuello del feto. Tenía una circular. Extracción de los hombros y del resto del cuerpo, Gordo que está rodeado el cuello. Sí, tenía seccionando el cordón entre dos pinzas. El recién nacido pasa a manos de la matrona para que reciba fijación con pinzas de anillo de los ángulos segmentarios, Aquí ellos toman, se den cuenta que pinza es esa. Ajá. Entonces, y limpieza del campo operatorio mediante aspiración. Para que no se La me vaya expulsión de la rompiendo. placenta ya desprendida se ayuda mediante la extrusión manual del fondo uterino. La superficie negra de esta figura representa la sangre retroplacentaria. Ahí es el punto de aseguramiento, la central. Obsérvese la cara fetal de la placenta con la superficie nacarada y su expulsión. Ahí debería estar ya la cubeta, no está, pero debería estar por recibir la central. Miren que empiezan a pasar compresas y así. La reconstrucción de la apertura segmentaria se realiza mediante la aproximación de los bordes superior e inferior con puntos de sutura. Se practican dos suturas continuas que, iniciándose en cada uno de los ángulos derecho e izquierdo, alcancen la porción media de la herida segmentaria. El cirujano utiliza una aguja curva que lleva incorporado un hilo largo y que se maneja con el portaagujas. El primer punto se da en el ángulo derecho que había sido anteriormente fijado con una pinza de anillo, practicándose 3 o 4 nudos como medida de seguridad. Siguiendo la sutura de forma continua y cruzando los puntos hasta completar la mitad derecha. Se anuda el hilo y se fija para ser referenciado con pinzas. Estos mismos pasos quirúrgicos se repiten en el lado Cuando izquierdo ustedes vayan a ayudar a secar en este punto de la cirugía, no metan la mano sin fijarse lo que está haciendo el cirujano. Porque ha pasado que uno por secar el cirujano va con la aguja y tin, sucede un instrumentado. Entonces el doctor voy a secar, rapidito. y al llegar al centro, estos hilos se anudan con los cabos terminales de la anterior sutura que habíamos fijado previamente.
instante está monitorizada y bajo el control del anestesista. Finalizado el tiempo uterino de la intervención, se procede a la revisión de ambos anexos uterinos, visualizándose el ovario y la trompa derechos, que son normales. La misma maniobra se practica en el lado izquierdo. Para suturar la aponeurosis se identifica su contorno, el labio superior e inferior y ambos ángulos. La técnica es la misma que la empleada para el cierre del segmento uterino, es decir, sutura continua desde el ángulo derecho hasta el centro de la herida, aproximando el labio superior al inferior Idealmente debería tener ahí un explorador. y fijando los cabos libres del punto central para anular. ver bien los bordes de la herida y poder cerrar. La otra sutura se realiza en sentido inverso, anudándola con los cabos terminales de la sutura derecha. Los hilos que se emplean son reabsorbibles y están constituidos por un polímero del ácido glicólico o del glicoláctico. Profe, no entiendo luego es que los puntos de reparo no se hacen al comienzo y al final de la vida. Porque es a la mitad. Aquí se están cerrando con neurosis. El útero ya lo cerraron. Aquí lo que se cerran es con neurosis. Es justo ellos que quieren dejar un punto ahí en la mitad. La piel se aproxima con agracios metálicos, ajustando sus bordes para conseguir se una utiliza buena mucho esta cicatriz. grapadora. En gineco no tanto. Los agracios se retirarán Ese a cierre los de piel 6 gineco o 7 días de generalmente la lo hacemos intervención. con un problema 3 no con grapadora. Pero pues se dan cuenta que la Finalizada vida la del señor hay que aproximación de los bordes de la piel, se cancela la herida con solución antiséptica ahí ya simplemente es limpieza y suelta la mano. Me imagino la pureza que se siente. Entonces, ¿qué complicaciones puede tener la cesárea? Lesión de órganos vecinos, lesionar el bebé, lesión de la arteria uterina, infección, hematoma de la pared, dehiscencia de sutura y sangrado. Dehiscencia de sutura, ¿qué quiere decir? Que se los rompe. hilos quedaron flojos y el hilo se suelta, entonces la herida se abre. ¿Listo? No quiero ver en prácticas que les piden complicaciones de la cesárea, sangrado, infección. Y de ahí no salió. No, miren que hay más. Y hay más, o sea, de esas hay más. ¿Listo? Sino que esas son como las recurrentes. Hemorragia postparto, que eso ya es una urgencia vital. Puede pasar. ¿Sí? Ah. Después de hacer una cesárea, la mamá va para recuperación. Pero hay mamás que presentan hemorragias postparto. Quiere decir que porque en la vaginal quedan sangrados. Entonces hay que pasarlas nuevamente a cirugía para revisar. Posiblemente es que ese útero perdió tono en los vasos abiertos y está sangrando. O sea, eso es una urgencia vital, es un código rojo generalmente en sales. ¿Listo? Y puede morir la mamá porque puede tener un choque hemorrágico, se puede sangrar y puede morir. Entonces, por eso es una urgencia. Tenemos que entrar rápido, mirar de dónde es ese sangrado, cerrarlo y pues ver qué tanta sangre perdió y transfundirlo. Entonces, el manejo de hemorragia postparto, hay que hacer un masaje bimanual, eso es como lo primero que se hace. Después se pasa a revisión de cavidad uterina, se hace taponamiento intrauterino, que puede ser con gasas, balones inflables, preservativos, entre otros. Se administra oxitocina o alguno de esos medicamentos según sea la complejidad del sangrado.
Se manejan técnicas quirúrgicas, como lo que yo les decía, la Evelyn u otras que también existen para amarrar ese útero y que no sangre más. Se puede presentar desvascularización, que es ligadura de las arterias uterinas hipogástricas, o sea, cortarle el paso de sangre al útero. Ya es lo último. Si le corto ese paso de sangre, ¿qué tengo que hacer? Histerectomía. Histerectomía abdominal, porque no puedo quitarle la sangre y dejarlo ahí. O sea,